Mi nombre es Seila, y si hay algo que deberías saber de mí de inmediato, es que crecí rodeada de libros. Más que montones de ellos en casa, mi papá dirigía una gran editorial, y, desde que era niña, lo acompañaba a trabajar siempre que tenía la oportunidad. ¿Te has vuelto a meter la nariz en un libro? Papá bromeaba cada vez que me encontraba acurrucado en algún rincón de su oficina, metido de lleno en lo que pudiera tener en mis manos. Sí, y apuesto a que puedo leer más libros que tú este mes, respondía, siempre listo para un desafío. Esos días en su oficina, no solo estaba leyendo, vivía en mundos creados por la imaginación. Fue mágico, de verdad. Cuando no estaba leyendo, veía a papá en las reuniones. Veía cómo trataba con escritores, ilustradores y todos los peces gordos que pensaban que sabían más. Lo manejó todo con una especie de frialdad que hizo que todos lo respetaran. Pero nunca lo hizo inaccesible. Llevé el amor por los libros directamente a la edad adulta y me convertí en maestra, formando mentes jóvenes para que, con suerte, encontraran la misma alegría en la lectura que yo. Y cada último viernes de mes, mantenía el ritual de visitar a papá en el trabajo. Fue uno de esos viernes en los que la vida decidió lanzarme una bola curva. Papá me presentó a Ben, un tipo larguirucho con una sonrisa incómoda y un puñado de manuscritos. Él estaba allí para lanzar su último libro, esperando que papá mordiera. Ben, esta es mi hija Seila. Seila, Ben es un escritor en ciernes. Tengo algunas ideas interesantes, dijo papá, aplaudiéndole en la espalda. Ben extendió una mano temblorosa, que tomé, sonriendo. Encantado de conocerte, Seila. Tu papá me dice que tú eres el verdadero crítico por aquí. Espero que no seas demasiado duro conmigo. Me reí. Intentaré ser suave. Contigo. ¿De qué trata tu libro? Nos llevamos bien desde allí. Resultó que Ben era gracioso, un poco rudo por los bordes, pero tenía un encanto honesto en él. Sus historias tampoco eran malas, solo un poco sin pulir. Papá vio potencial en él, y después de un año de cortejarme con pintorescas citas en cafeterías y paseos a medianoche hablando de todo, desde Platón hasta el mejor pastel de la ciudad, decidimos casarnos. La boda fue un asunto simple, solo familiares y amigos cercanos. Papá estuvo radiante todo el día, y cuando llegó el momento de los discursos, se puso de pie, vaso en mano, con un brillo en los ojos que sabía que significaba que me iba a avergonzar. Seila, desde que eras una niña, siempre me has sorprendido. Inteligente, hermosa y obstinada como una mula. Y ahora te has ido y te has casado con este joven que parece amarte más que sus manuscritos. Todos se rieron entre dientes cuando Ben se sonrojó, mirándome como si fuera su ancla. Para Seila y Ben, que sus vidas estén llenas de más amor que libros en mi oficina, y eso dice algo, concluyó papá, levantando su copa. La vida con Ben comenzó como un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas no te hablan de las facturas y las noches tardías preocupándote por cómo llegar a fin de mes. Los libros de Ben no salían volando de los estantes, y por mucho que creyera en su talento, el mundo no parecía listo para morder. Aumenté mis horas en la escuela. Tomé clases adicionales e incluso dirigí clubes después de la escuela, cualquier cosa para mantenernos a flote. Oye, cogí un turno extra en el centro de tutoría, mencioné una noche, revolviendo una olla de espaguetis, tratando de mantener la preocupación fuera de mi voz. Ben estaba en la mesa, los papeles esparcidos como un mar salvaje de tinta y frustración. Levantó la vista, con los ojos cansados pero agradecidos. Nena, te estás matando con todo este trabajo. Tal vez debería conseguir un trabajo regular, dejar de escribir. Por un tiempo. Me acerqué, tomé su mano, sintiendo los bordes ásperos de sus dedos desgastados por la escritura interminable. No,
lo vas a descifrar. Lo sé. Solo tenemos que seguir. Así un poco más, ¿de acuerdo? Me apretó la mano, un agradecimiento silencioso colgando entre nosotros. Esa noche cenamos hasta tarde, hablando de su último manuscrito que simplemente no pudo encontrar un hogar. Un día, papá pasó por allí, algo que no era inusual, pero la expresión de su rostro sí. Tenía esa expresión de tengo una idea que generalmente significaba que las cosas estaban a punto de ponerse interesantes. Ben, ¿alguna vez has pensado en escribir para niños? Quiero decir, Seila aquí tiene toda la primicia interna, pasando sus días con ellos. Podría ser algo en lo que pensar, sugirió papá, hojeando casualmente uno de los manuscritos rechazados de Ben. Ben me miró, con las cejas levantadas. Niños, ¿eh? ¿Qué opinas? ¿Podría hacerlo? Asentí, la emoción burbujeaba. Absolutamente podrías. Puedo decirte que les gusta, que historias se mantienen. Podríamos intentarlo juntos. Así lo hicimos. Las noches se convirtieron en nuestras sesiones de lluvia de ideas. Volvía a casa con cuentos de la escuela, de lo que se reían los niños, a qué juegos jugaban, y Ben los entretejía en historias. Me sentí bien, trabajando juntos, creando mundos para niños que se parecían mucho a mis alumnos. Los días se convirtieron en meses y tomó forma nuestro primer libro para niños, una historia sobre un mapache travieso con un corazón de oro. Papá fue fundamental, dándonos consejos sobre cómo comercializarlo, cómo presentarlo a sus contactos. Cuando finalmente conseguimos un contrato editorial, sentí que habíamos ganado la lotería. Por Rocky Raccoon. Que él sea él. Primero de muchos, brindó Ben, sosteniendo su cerveza una noche en nuestra pequeña cocina que de repente parecía demasiado pequeña para nuestros sueños en crecimiento. Para Rocky, repetí, con el corazón lleno, pensando que tal vez, solo tal vez, habíamos doblado una esquina. Rocky Raccoon fue solo el comienzo. Después de que el primer libro llegara a las estanterías y los niños se volvieran locos por él, Ben y yo supimos que teníamos algo especial. Nos abrochamos el cinturón, produciendo historias más rápido de lo que crees. Nuestra pequeña oficina en casa se convirtió en un taller de sueños, papel por todas partes, ideas garabateadas en las paredes e interminables tazas de café. Una noche, cuando estábamos hasta las rodillas en nuestro tercer libro, Ben arrojó su bolígrafo y se estiró. ¿Puedes creer esto, Seila? Desde apenas pagar las facturas hasta firmar autógrafos en ferias de libros. Son nueces. Me reí, arrojándole una bola de papel arrugada. Todavía no somos J.K. Rowling, pero sí, es salvaje. Los niños en realidad se disfrazan de nuestros personajes para Halloween. Ben tomó la bola de papel, me sonrió y la tiró hacia atrás. Y pensar que todo esto comenzó con tu idea de escribir para niños. Tenías razón sobre él. Dinero. A medida que nuestra fama crecía, también nacían las oportunidades, invitaciones a escuelas, entrevistas e incluso un anuncio de televisión. Enseñaba menos y escribía más, lo cual era un sueño hecho realidad a su manera. Papá estaba encantado, siempre presumiendo ante cualquiera que escuchara. Ben y Seila, el dúo dinámico. Ustedes lo están destrozando, dijo papá un día, llegando con un nuevo contrato de un editor de renombre. ¿Quieren una serie? ¿Puedes creerlo? Toda una serie basada en tus personajes. Ben, que generalmente era el genial, casi saltó de su silla. ¿Una serie? Eso es grande. Grandes ligas, bebé. Seila, hemos ganado el premio gordo. A medida que despegó nuestra serie de libros, nuestras vidas cambiaron de maneras que nunca habíamos imaginado. Compramos una casa nueva con más espacio para nuestro trabajo,
y cada habitación se sentía como una parte de nuestro éxito. Las celebraciones eran frecuentes, con amigos y familiares siempre ansiosos por brindar por nuestro éxito. En una fiesta particularmente animada, con nuestros amigos más cercanos levantando copas en nuestra nueva sala de estar, me tomé un momento para ver a Ben reír y compartir historias. Sentí una mezcla de orgullo y una punzada de miedo. ¿Estábamos listos para todo este cambio? Oye, ¿estás bien? Ben notó mi momento de tranquilidad y se acercó sigilosamente a mi lado. Sí, just... y es mucho, ¿no? Pero bien. Realmente bien. Sonreí, inclinándome hacia su costado. Me besó la frente, envolviéndome con un brazo. Es más que bueno. Es todo lo que soñábamos. Y no podría haber hecho nada de esto sin ti, Seila. La vida se volvió aún más agitada, pero de una manera que hizo que cada momento ocupado valiera la pena. Muy pronto, estaba acunando a nuestro hijo recién nacido, decidiendo alejarme de la enseñanza para centrarme en nuestra familia. Con la escritura de Ben ahora más que suficiente para apoyarnos cómodamente, me lancé a ser mamá y colaboradora en cada nuevo libro. Aunque no estaba en el aula, mantuve mi mano en la educación canalizando lo que sabía sobre los niños en nuestras historias. Míranos. Le dije a Ben una noche mientras revisábamos nuestro último manuscrito, el bebé dormía en la habitación contigua. Hacer libros y criar a un niño pequeño. Creo que somos una especie de superhéroes. Ben se rió, acercándome. Sí, superhéroes que se ocupan de pañales y diálogos, pero no lo haría de otra manera. Se suponía que la noche del 70 cumpleaños de papá sería una gran celebración, y lo fue. Se llevó a cabo en uno de los grandes restaurantes elegantes del centro, con un buffet donde todos parecían mezclarse sin esfuerzo. Excepto yo, quizás. A medida que la noche se desarrollaba con risas y el tintineo de vasos, no pude evitar notar a Ben. Parecía inusualmente ocupado, no conmigo o con nuestro hijo. Jamie, que ahora tenía 17 años y más en su teléfono que en la fiesta, sino con una joven cuya risa parecía demasiado fuerte incluso por el zumbido de la charla de la fiesta. Estaban escondidos en una mesa de la esquina, con la cabeza cerca, hablando animadamente. Algo dentro de mí se tensó. Traté de concentrarme en mi papá, que estaba ocupado siendo el alma de la fiesta, pero finalmente, aparté a papá a un lado durante un momento más tranquilo. Papá, ¿quién es esa mujer con Ben? Traté de sonar casual. Pero mi voz delató un tinte de preocupación. Oh, ella. Papá miró hacia arriba, siguiendo mi mirada. Esa es Lisa, la editora asistente de la editorial. Ella ha estado trabajando estrechamente con Ben en su último proyecto. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Parece que se llevan bien. Papá me dio una palmada tranquilizadora en el hombro. Todo es profesional, cariño. Ya sabes cómo son estos eventos, solo charlas de compras y redes. Su tono era despectivo, pero hizo poco para aliviar la persistente duda en mi corazón. Empujando los celos que brotaron, puse una sonrisa en mi rostro y volví a las festividades. Familiares e invitados importantes se acercaron a felicitar a papá, atrayéndome a entablar conversaciones y alejándome de mis pensamientos en espiral. A medida que avanzaba la noche, me encontré observando a Ben y Lisa desde el otro lado de la habitación. Se reían de nuevo, con la cabeza inclinada hacia un lado de una manera que parecía demasiado íntima para una simple discusión de trabajo. Cada risa, cada mirada compartida entre ellos, se sintió como un pequeño pinchazo en mi corazón. A medida que avanzaba la noche, la sensación de traición me corroía, lo que hacía difícil concentrarme en otra cosa. Las risas, el tintineo de los anteojos y el zumbido de la charla.
De la fiesta parecían distantes, eclipsados por la visión de Ben y Lisa en ese abrazo íntimo. Mi determinación de disfrutar la velada por el bien de papá estaba decayendo, y sabía que necesitaba aclarar mi mente. Tomemos un poco de aire fresco, le sugería Jamie, necesitando escapar de la atmósfera sofocante. Afuera, el aire fresco de la noche se sentía como un bálsamo. Jamie y yo nos recostamos contra la barandilla, mirando las luces de la ciudad. Habló sobre la escuela, sus amigos y sus planes para la universidad, cosas normales que se sintieron arraigadas en ese momento. Gracias por estar aquí conmigo, Jamie. Necesitaba esto, le dije mientras regresábamos adentro. En cualquier momento, mamá. ¿Sabes qué? Te cuido la espalda, respondió, golpeando su hombro contra el mío juguetonamente. Volvimos a entrar en la fiesta, mi determinación se fortaleció. Disfrutaría la velada por el bien de papá, por Jamie, en cuanto a Ben y lo que fuera que estuviera sucediendo allí, me ocuparía de eso más tarde. Cuando la música se detuvo y los invitados se fueron a casa, no pude sacudirme la sensación de inquietud que se había apoderado de mí. Por mucho que traté de concentrarme en la celebración, mis ojos inevitablemente se desviaron hacia donde Ben todavía estaba charlando animadamente con Lisa. Era como ver una obra de teatro en la que ya conocías el trágico final, pero no podías levantarte de tu asiento. Decidida a no dejar que esto arruinara toda la noche, traté de mezclarme, pero cada risa y fragmento de música parecían resonar con una tensión subyacente para mí. Finalmente, decidí dirigirme al baño de mujeres para refrescarme, tal vez aclarar mi mente. Fue entonces cuando sucedió. Mientras caminaba por el tranquilo pasillo hacia los baños, el sonido amortiguado de las voces me detuvo en seco. La puerta de uno de los comedores privados estaba entreabierta y, a través de la rendija, vi a Ben y Lisa. No solo estaban hablando, estaban abrazados, besándose. Como dos adolescentes escondidos de miradas indiscretas. Mi corazón golpeó contra mi pecho con tanta fuerza que pensé que podría estallar. Ira, conmoción y una profunda sensación de traición se arremolinaron dentro de mí. Me sentí arraigado al lugar, oculto por la sombra de una planta decorativa. En ese momento, su conversación salió flotando, clara y nítida. Tenemos que resolver esto, Ben. Una vez que se lance tu libro, tendremos suficiente para comenzar de cero, solo tú y yo, susurró Lisa, con la voz llena de emoción. La respuesta de Ben fue un murmullo bajo, pero sus palabras eran como puñales. Lo sé, lo sé. Solo necesito un poco más de tiempo para arreglar las cosas con Seila. Es complicado con Jamie y todo. La fría realidad de sus planes me golpeó duro. Se suponía que yo debía ser su socia, su esposa, pero aquí estaba él, planeando un futuro con otra persona como si nuestros años juntos no significaran nada. Sintiendo que podría enfermarme, me empujé de la pared y tropecé hacia el baño. Adentro, me apoyé contra el azulejo frío, mi reflejo en el espejo era un claro recordatorio del tonto que había sido. Las lágrimas amenazaban, pero las quise de vuelta. Llorar no iba a ayudar. Necesitaba pensar. Después de unas cuantas respiraciones profundas, me eché agua en la cara, tratando de borrar cualquier signo de mis lágrimas. Componiéndome, volví al pasillo, solo para toparme directamente con papá. Seila, ¿qué pasa? Te ves pálido, dijo papá, con la voz llena de preocupación al notar mi apariencia desaliñada. No es nada, papá, solo me siento un poco mal, mentí, intentando pasar junto a él. Papá, sin embargo, no estaba teniendo nada de eso. Me tomó del brazo con suavidad y me alejó del pasillo principal hacia un pasillo más tranquilo. Esto no es solo un dolor de cabeza, ¿verdad? Háblame, cariño. Las compuertas se abrieron y le derramé todo,
desde las frecuentes noches nocturnas de Ben hasta lo que acababa de presenciar. Papá escuchó, su rostro se endureció con cada palabra. Esto necesita un manejo cuidadoso, Seila. Lo solucionaremos, no te preocupes, me aseguró, con un tono firme pero tranquilizador. Nos vemos en la oficina del detective mañana. Llegaremos al fondo de esto. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y pavor, acepté. El resto de la noche fue borrosa. No podía soportar quedarme más tiempo en la fiesta, alegando enfermedad, y me fui con Jamie, que estaba confundido pero demasiado somnoliento para cuestionar mucho. Ben no volvió a casa esa noche, alegando más tarde que lo atraparon en el trabajo. Ahora sabía mejor, pero me guardé mis nuevos conocimientos para mí mismo, preparándome para lo que estaba por venir. Los próximos pasos debían planificarse con cuidado, y estaba agradecida de tener a papá a mi lado, listo para enfrentar lo que se avecinara. La mañana siguiente se sintió como uno de esos días en los que te despiertas deseando que el mundo te rehaga. Con el corazón apesadumbrado y la mente llena de pensamientos de traición, conduje hasta la oficina del detective donde papá había aceptado reunirse conmigo. Él ya estaba allí cuando llegué, su rostro era una máscara de preocupación y determinación. El detective, un hombre de mediana edad llamado Ron, nos acompañó a su oficina. Su habitación estaba llena de estantes llenos de archivos y 2 sillas frente a su desordenado escritorio. Parecía un lugar donde los secretos salían a la luz, y me preparé para lo que vendría después. Entonces, el señor Morris me habló un poco por teléfono. ¿Quieres investigar las actividades de tu esposo, correcto? El tono de Ron era profesional, pero había un toque de simpatía en sus ojos. Sí. Necesito saber si lo que vi es solo la punta del iceberg, dije, con la voz entrecortada un poco hacia el final. Ron asintió, sacando un bloc de notas. Necesitaré algunos detalles de usted, tiempos, lugares, cualquier persona en particular involucrada además de la mujer que mencionó. Mientras contaba todo, desde las noches de Ben hasta el incidente en la fiesta, Ron tomó notas, su expresión ilegible. Después de que terminé, se recostó en su silla, golpeando el bolígrafo contra su bloc de notas. Comenzaremos con la vigilancia, revisaremos sus lugares conocidos y rastrearemos sus movimientos. Si se encuentra con esta mujer, averiguaremos cuándo y dónde. ¿Quieres fotos o solo un informe? Fotos, intervino papá antes de que pudiera responder. Necesitamos todo documentado, por si acaso. Entendido, respondió Ron. Luego me miró. Puede llevar algunas semanas reunir todo. Estas cosas requieren tiempo y paciencia. 3 angustiosas semanas después, estábamos de regreso en la oficina de Ron, sentados frente a él mientras exponía lo que había encontrado. La carpeta que abrió pareció derramar mis peores temores. Fotos, informes detallados, extractos bancarios y más pintaron una imagen que no podía negar. Señora Morris, lo siento, pero es como sospechaba, comenzó Ron. Su esposo ha estado viendo a la editora asistente durante más de 2 años, desde poco después de que su padre la contratara. Mi corazón se hundió mientras él continuaba. Él transfirió grandes sumas a sus cuentas, le compró un apartamento y un automóvil. Pasan la mayor parte de su tiempo libre juntos y, por lo que he reunido, han hablado sobre el matrimonio y lo han planeado después de que su hijo cumpla 18 años para evitar complicaciones con la pensión alimenticia. La cara de papá era de piedra. Se acercó y apretó mi mano, apretando fuertemente con indignación compartida. Esto es increíble. Después de todo lo que he hecho por él, así es como le paga a nuestra familia. La voz de papá era baja, cada palabra cargada de traición. Me quedé congelado mientras la realidad se asentaba.
El hombre que había amado y en quien confiaba había planeado su futuro sobre las ruinas de nuestro pasado. ¿Qué hacemos ahora, papá? Mi voz era apenas un susurro, ahogada por el rugido de mis oídos. Lo resolveremos, Seila. Nos aseguraremos de que se arrepienta de esto, dijo papá con firmeza, con la mandíbula abierta. Papá nos había invitado a Ben, a mí y a Lisa, la editora asistente, a nuestra casa familiar con el pretexto de hablar sobre un nuevo libro. Una vez que todos estábamos sentados en la sala de estar, que siempre había sido un lugar de calidez y risas, papá comenzó la reunión en un tono inquietantemente tranquilo. Gracias a todos por venir hoy. Pensé que discutiríamos una posible nueva trama, algo real, algo revelador. Ben parecía inquieto, mirando a Lisa, que estaba visiblemente nerviosa. Me senté en silencio, observando cómo papá abría una carpeta llena de fotos y documentos, las pruebas recopiladas por el detective. Lentamente sacó una foto tras otra, colocándolas en la mesa de café. Imagina un libro en el que el personaje principal, un escritor exitoso, traiciona a todos los que lo aman, comenzó papá, con la voz firme pero fría. El rostro de Ben carecía de color a medida que cada foto y documento mostraba su aventura y traiciones financieras. Papá no se detuvo ahí. Contó cómo Ben comenzó con su ayuda, cómo lo había apoyado en las buenas y en las malas, escribiendo los primeros libros que lo hicieron famoso, brindando ideas y editando borradores. Verás, he invertido mucho en ti, Ben, y así, saludó con la mano a las fotos, es como nos has pagado. Lisa comenzó a llorar en voz baja, con las manos temblorosas. No pensé que llegaría tan lejos, murmuró. Lo siento. Mucho. Estoy embarazada. Los ojos de papá se volvieron hacia ella. Y tú, jovencita, piensa en las decisiones que tomas y a quién lastiman. La habitación estaba llena de tensión, un marcado contraste con el entorno decoroso. Entonces papá se inclinó hacia adelante, juntando las manos. Podría hacer algunas llamadas en este momento a algunos amigos muy influyentes en el mundo editorial. ¿Qué crees que pasaría con tu carrera entonces, Ben? Ben estaba temblando, su voz apenas audible. Por favor, yo cometí un error. Eso no es suficiente, Ben, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Deslicé los papeles del divorcio por la mesa. Firma estos. Afirman que todos los activos se quedan conmigo, al igual que los derechos de nuestros libros. Lisa jadeó, agarrándose el estómago. Por favor, no me dejes sin nada. La miré, mi corazón se endureció contra la traición pero se ablandó. Ante su difícil situación. Te dejaré el apartamento que Ben te compró. Eso es más que generoso, considerando todas las cosas. Ella asintió rápidamente, secándose las lágrimas, y firmó los papeles. Ben trató de discutir, sus ojos saltaron de los documentos a la cara severa de papá. Esto no es justo. Me merezco. Papá tomó su teléfono, sosteniéndolo amenazadoramente. ¿Necesito hacer esas llamadas? Derrotado, Ben firmó los papeles, con las manos temblando al darse cuenta del alcance total de sus pérdidas. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio fue casi ensordecedor. Papá se volvió hacia mí, suavizando su expresión. Seila, concentrémonos en un nuevo comienzo ahora. Jamie y tú. Necesitáis algo mejor, algo nuevo. Tal vez piense en acercarse más a nosotros, conseguir un nuevo lugar donde pueda crear nuevos recuerdos. Asentí, sintiendo que el peso del día se asentaba sobre mis hombros. Lo pensaré, papá. Gracias, logré decir, la perspectiva de avanzar es desalentadora y necesaria. Cuando llegué a casa, Jamie estaba esperando, con él. Rostro ansioso mientras levantaba la vista de su tarea. Mamá,
¿estás bien? ¿Cómo te fue? Sentada a su lado, respiré hondo. Se acabó, Jamie. Tu papá y yo lo hemos terminado. Él tomó algunas decisiones, y yo también. Vamos a empezar de nuevo, solo tú y yo. Jenny se acercó, tomó mi mano, su apoyo inmediato y firme. Estoy contigo, mamá. Ha sido duro, pero sé que hiciste lo correcto. Sigamos adelante juntos. Durante las próximas semanas, hablamos mucho sobre nuestros próximos pasos. La sugerencia de papá de acercarme seguía sonando en mi mente. La idea de un nuevo comienzo creció en mí, y pronto Jamie y yo comenzamos a buscar un nuevo lugar, en algún lugar más cerca de mis padres, en algún lugar donde pudiéramos construir una nueva vida. Encontrar la casa adecuada llevó tiempo, pero cuando lo hicimos, nos pareció lo correcto, un lugar acogedor no muy lejos de mis padres, pero que seguía siendo el nuestro. Cuando nos acomodamos, volví a enseñar. Caminar de regreso a la escuela, ver las caras de los niños iluminadas, escuchar sus risas y emoción me recordó por qué amaba tanto mi trabajo. Estos niños, con su infinita curiosidad y resiliencia, me ayudaron a encontrar mi propia fuerza nuevamente. La vida comenzó a encontrar un ritmo nuevamente, una nueva normalidad que era diferente pero satisfactoria. Jamie prosperó, se sumergió en sus estudios y finalmente se dirigió a la universidad. Su determinación y apoyo nunca flaquearon, anclándome a través de los cambios. Una noche, mientras estaba sentada en el porche de nuestra nueva casa, viendo la puesta de sol, papá se acercó, sentado a mi lado. Lo has hecho bien, Seila. Estoy orgulloso de ti. Gracias, papá. No ha sido fácil, pero se siente bien. Empezar de nuevo, estar aquí cerca de ti y de mamá, nos ha dado a ambos la oportunidad de sanar y crecer. Él asintió, mirando hacia el patio. La vida nos arroja algunas lecciones difíciles, pero como salimos de ellas, eso es lo que nos define. Mientras nos sentábamos allí, con la tranquilidad de la noche envolviéndonos, sentí una paz que no había conocido en mucho tiempo. Sí, el camino había sido inimaginablemente duro, pero aquí estábamos, más fuertes y juntos. El amor de mi familia y la alegría de mi trabajo con los niños llenaron mis días. Había encontrado el camino de regreso a la felicidad, de regreso a una vida en la que podía prosperar.